bilateral. 5 generales y un almirante de las Fuerzas Militares de Colombia participaron de conversaciones con representantes de la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, para discutir un alto al fuego bilateral. Estaremos presentando y radicando ante el gobierno y los garantes del proceso de paz nuestras propuestas completas sobre Comisión de Esclarecimiento y No Repetición, CENRE, que tiene el propósito de generar el instrumento que nos permita profundizar más en la verdad sobre los hechos del conflicto, sus orígenes, causas y responsables a partir del informe presentado por la Comisión Histórica del Conflicto. Se trata de una reunión de una subcomisión creada por el presidente Santos, liderada por el general Javier Flores, y que funciona como una instancia independiente a la mesa de negociación. Durante 2 días, militares colombianos y representantes de la guerrilla darán sus recomendaciones para un cese al fuego, mientras los negociadores continúan discutiendo sobre la reparación a las víctimas. Sin embargo, para el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, una de las figuras claves de los diálogos, el gobierno debe revelar el documento de la inteligencia colombiana para conocer quiénes tienen responsabilidad en el conflicto. En una entrevista para el medio europeo RT, Márquez se refirió de esta forma a los cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe, que publicó hace unos días un documento en el que advierte que la guerrilla estaría planeando nuevos ataques pese al alto al fuego. Márquez opinó que esta tesis no tiene fundamento y que provienen de voces de las Fuerzas Armadas ajenas a los diálogos de paz. Asimismo, recomendó al Estado una nueva política antidrogas, pues las FARC no tuvieron relación con el narcotráfico durante el conflicto, solo vínculos en rebelión contra el sistema. Muy bien, pues estamos hablando de las negociaciones y que siguen en La Habana, pero cuando también se dan actos de violencia, ¿no? Seguidos, uno se pregunta pues si realmente van a llegar pues a buen puerto estas negociaciones. Bueno, ¿no? digamos que los actos de violencia se han reducido. Acordémonos que la FARC han implementado un cese unilateral al fuego, que de alguna otra forma, mal que bien, más allá de algunos enfrentamientos pues muy limitados, han disminuido considerablemente la violencia en el país, en Colombia. La lectura que yo doy a esta visita ahí más histórica, ¿no? Generales militares del más alto nivel negociando con sus peores enemigos, claro, digamos. Se han odiado toda la vida. Exacto. Claro. Además de histórica, creo que tiene 2 lecturas, ¿no? Una lectura que creo que es adecuada, una lectura es que estamos frente al final del proceso. Acordémonos que el proceso, lo último que faltaría en el proceso es cómo redimir a las víctimas y cómo dar fin al conflicto. Y me parece que ya para pensar en cómo dar fin al conflicto, el elemento militar y bélico tiene que jugar un papel esencial. Así que me parece que la visita de estos militares tiene que ver con estas etapas finales de la negociación, fundamental. Pero hay una segunda lectura, y una segunda lectura aún más positiva. Y es que yo identifico en los últimos meses, hagamos un análisis de los últimos 3 meses, 4 meses, una serie de indicios que nos llevaría a creer que estamos caminando por buen camino. Es decir, el hecho que la FARC devuelva a un general secuestrado, el hecho que la FARC implemente un cese al fuego, el hecho que el gobierno diga públicamente de que ese cese al fuego unilateral podría ser bilateral, el hecho que el gobierno viaje a España para conseguir fondos para el post-conflicto, el hecho que... Entonces, lo que estamos viendo nosotros en los últimos meses es una serie de indicios sumados al de hoy, que nos llevaría a creer que sí, pues ya estamos en la construcción de lo que son pues los últimos pasos de lo que debería ser un acuerdo final entre la FARC y el gobierno colombiano. ¿Tú te podrías animar a poner fecha a esto? No, es imposible, es imposible. ¿No podría ser este año porque Santos pasaría la historia, ¿no? Colombiana, porque yo creo que lo que más desean los colombianos, y tú lo sabes, es la paz. Es imposible porque vienen negociando más de 2 años, así que pensar en una fecha. Sin embargo, para Santos es fundamental, acordémonos, que esto termine rápido. ¿Por qué? Porque un tema que todavía no se habla mucho es cómo se va a refrendar el tema. El acuerdo. Santos pensaba en un plebiscito y la FARC no estaban tan de acuerdo. Pero de alguna manera va a tener un mecanismo de ratificación, sea el Congreso, sea un referéndum. Y yo creo que eso tiene que hacerlo en etapas de tranquilidad. Porque ya el último año, o esperar esto para el último año y medio, es hacer esto en plena etapa electoral. Y sabemos que esto no puede caminar en una etapa electoral. Muy bien, nosotros vamos con nuestra franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios.
De acuerdo al sorteo realizado por la OMPE, este espacio estaba asignado al Partido Popular Cristiano, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Muy bien, y vamos a seguir en TV Perú Mundo. El presidente del Uruguay dejó en claro que el consumo de alcohol será un tema prioritario durante su mandato. Aclaró que la ley de regulación de la marihuana no será modificada tal como lo hiciera con el consumo del tabaco en su primera gestión entre el 2005 y 2010. El presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, dejó en claro a la oposición en una reunión mantenida en la Torre Ejecutiva que el consumo de alcohol será un tema prioritario de su gestión. Durante el encuentro con representantes opositores, estos indicaron que el Partido Nacional está a disposición para realizar algunos cambios sobre la ley de regulación del consumo de la marihuana. Ante este anuncio, el jefe de Estado aclaró que esa ley no sufriría modificaciones, pero sí hizo hincapié con el consumo del alcohol. El proyecto de ley contra el consumo del alcohol incluirá medidas para restringir el acceso a la sustancia, limitaciones publicitarias, exigencias para los vendedores, así como licencias especiales y pagadas como sanciones a quienes vendan a menores de edad. Milton Romaní, flamante secretario de la Junta Nacional de Drogas, reveló que un 10% de los uruguayos hace un uso riesgoso del consumo de alcohol, un 7% tiene un consumo abusivo y un 5% sufre problemas de dependencia. Bien, vamos a hablar del Uruguay porque se había comentado pues que iba a prohibir el tema de la marihuana. Él es oncólogo, ¿no? Entonces estamos hablando pues un médico pues que va a estar siempre en contra del consumo del cigarrillo, tampoco están a favor de la marihuana porque hay que fumarla, ¿no? Igual, y del consumo del alcohol. Así que él quiere dejar muy bien puesto cuál es su posición, ¿no? Estamos hablando él también como profesional, ¿no? A ver, sí, ciertamente es médico y obviamente tiene que haber un vínculo con la actividad que él realiza, claro. que ha realizado a lo largo de su vida. Pero también es cierto que uno de los temas más criticados del gobierno de Mujica fue el tema de la salud, de la inversión en salud y de la mejora en la salud, dentro de lo que puede ser la debilidad del gobierno de Mujica. Y yo creo que él es consciente de eso y ha identificado este ámbito como ámbito prioritario. Además, dicho ese paso, él intentó en su primer gobierno llevar a cabo reformas justamente en materia de alcohol que no se pudo, o sea que digamos que fueron muy difíciles frente al poder de las grandes empresas y que ahora al parecer desde el primer día quiere lograrlo. Y yo creo que hay una razón adicional y es que él ha sido muy criticado en algunos sectores de la izquierda uruguaya porque fue muy reacio a aceptar la política con respecto a la marihuana que implementó el presidente Mujica, muy reacio. Y él además ha dicho, yo voy a cumplir la legalidad. Sin embargo, también ha dicho que lo que tenga que ser mejorado será mejorado. En ese sentido, tengo la impresión de que va a intentar una reforma de todas las drogas, sea el alcohol, sea el cigarro e inclusive la marihuana, con lo cual le va a permitir, digamos, de rebote, hacer algunas reformas a una normativa de la cual fue muy crítico en su momento y que creo que vamos a ver algunos cambios. Dudo que podemos retroceder a foja cero, pero sí algunos cambios que él ya comienza a soltar de a pocos. Claro, porque además una cosa lleva a la otra o puede ayudar, así que si bajas el consumo de alcohol quizás puedes ayudar también a que la gente sea menos dependiente de las drogas, o sea, puede ayudar. Él lo que desea es una población sana, ¿no? De prácticas sanas. Además del interés por mejorar la salud en Uruguay, hay un tema político detrás, ¿no? Y es que la izquierda durante la época de Pepe Mujica tuvo como una bandera, esta izquierda liberal, como bandera la liberalización del consumo de la marihuana. Y él no era parte de esa corriente. Entonces yo creo que esto lo está utilizando también como una estrategia política para lograr cambios en una regulación en la cual él, creo, desde un inicio no creyó mucho. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con información de Medio Oriente, que las Fuerzas Armadas de Siria han bombardeado objetivos terroristas que mataron al líder del Al-Nusra, filial de Al-Qaeda, en ese país. Volvemos.